Hoy vamos a ver todo lo que es números complejos. Bueno, con nosotros y ustedes vimos la clase anterior, sistemas numéricos. Vimos los números naturales, los números naturales incluyendo en cero, los enteros, fraccionarios, irracionales, y vimos que todos esos conjuntos formaban lo que es el conjunto de los números reales. ¿Qué pasa? Siempre en la vida los números fueron apareciendo por necesidad de resolver problemas, ¿sí? Y resulta que hay un montón de problemas que no están asociados a un número real. Por eso es que aparecen los números complejos. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Les decía, chicos, que la imposibilidad de resolver problemas que no se pueden resolver con los números reales dio lugar a la aparición de los números complejos. Algunos de los problemas que no se pueden resolver son, por ejemplo, la radicación de índice par y radicando negativo, la raíz de -2, no se puede resolver en el campo de los reales, los logaritmos con base positiva y números negativos, la resolución de ecuaciones que carecen de raíces reales. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que cuando resuelven una ecuación cuadrática es una parábola, y si hallan las raíces de esa parábola, esos dos puntos que ustedes encuentran en realidad es donde la parábola corta al eje X. En el caso de que la parábola esté flotando por encima del eje X, no va a tener raíces reales. Ustedes esto lo resolvían con Bhaskara. Entonces, en muchos casos ustedes decían que no existen raíces para esa ecuación. Bueno, ahora vamos a ver que sí, que existen, pero no son reales. Acá hice otros temas de gran importancia en la vida, las ramas de la matemática. Nosotros ahora nos estamos viendo, ustedes me ven, me escuchan. Eso es gracias a que existe una comunicación entre la computadora de ustedes y la mía, ¿sí? Que se realiza a través de determinados canales. Bueno, esa comunicación está asociada a un montón de fórmulas que son fórmulas que se estudian con números complejos. Si no se hubiese estudiado los números complejos, no nos podríamos estar comunicando. Otros ejemplos de cosas que ustedes van a utilizar los números complejos, por ejemplo, las vibraciones. Siempre que vayan a estudiar vibraciones, están asociadas a los números complejos. Cuando vayan a estudiar campos magnéticos, están asociados su resolución o su estudio a lo que es números complejos. Por eso mismo es que tenemos que aprender números complejos y aprender cómo se resuelven y a interpretarlos. Tengamos presente que en este curso lo único que vamos a hacer es conocerlos y ver cómo es el álgebra de los complejos, o sea, cómo sumo, cómo multiplico, cómo divido, cómo elevo una potencia a un complejo. El uso específico en la ingeniería lo van a ver ustedes más adelante cuando se enfrenten a algún problema en alguna de las materias propias de la carrera. Ejemplos de ecuaciones que no tienen solución en el campo de los números reales. Por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a 0. Acá ustedes despejan, porque siempre en una ecuación lo que a mí me interesa es conocer el valor de x. Si despejo el valor de x, me queda que es la raíz de -1. Y sabemos que ningún número real elevado al cuadrado me da -1. Por lo tanto, esta ecuación en el campo de los números reales no tendría solución. Otra ecuación, x menos 1 al cuadrado igual a -4. ¿Sí? Fíjense que si sacamos raíz en ambos lados, o en ambos miembros, tenemos que x menos 1 igual a raíz de -4. Despejamos y x nos queda 1 más raíz de -4. Tampoco tiene solución en el campo de los números reales. Evidentemente, a ver dónde puedo correr esto, para que no moleste. Evidentemente, tenemos la necesidad de contar con un nuevo conjunto de números. Y ese es el conjunto de los números
complejos. Vamos a dar primero una definición. ¿Cuál es la definición de los números complejos? Bueno, los números complejos, C, es el conjunto de los pares ordenados AB, tal que A es un número real y B es un número real. Entonces, la primera definición que encontramos es esa. ¿Y cuáles serían números complejos? Bueno, por ejemplo, el 2, 3, el número complejo pi 5, fíjense que pi es un número irracional, pero es un número real, así que cumple con la definición. 1 raíz de 2, que también cumple con la definición, porque raíz de 2, pese a ser un número irracional, también cumple con la definición. Después tenemos complejos, esto ya es un detalle. ¿Qué pasa? Los números reales son un subconjunto de los números complejos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a ver que tenemos números complejos reales puros. ¿A qué se llama un complejo real puro? A un complejo que tiene la primera componente distinta de 0 y la segunda componente igual a 0. De la misma manera tenemos un complejo imaginario puro que tiene la primera componente igual a 0 y la segunda componente distinta de 0. Eso es una definición simplemente para que cuando hablemos de un complejo real puro, un complejo imaginario puro, sepamos que tienen esta forma. Vamos a ver ahora lo que es el álgebra de complejos. Lo primero que determino o hablo es de la igualdad de complejos, ¿sí? Un complejo AB es igual a un complejo C y D si y solo si A es igual a C y B es igual a D. En otras palabras, dos complejos son iguales cuando la primera componente es igual a la primera componente y la segunda componente es igual a la segunda componente. Podríamos decir que son iguales cuando son iguales. Suma de complejos. Perdón, vuelvo a la anterior, la igualdad de complejos. Parece una tontería, pero en algún momento ustedes van a decir, de acuerdo a la igualdad de números complejos, pasa tal cosa. Entonces tengo que saber de qué estoy hablando, ¿sí? Suma de complejos. AB más CD, sumo primera con primera, segunda con segunda. ¿Sí? Es así de sencillo. Y producto de complejos, yo le pido ahora que lo miremos, no la vamos a utilizar esta fórmula, pero resulta que cuando ustedes se pongan a estudiar de la bibliografía, aparece este producto, y que dice que AB por CD es igual A por C, primera por primera, menos segunda por segunda, B por D, punto y coma. Esta es la parte real. Y la parte imaginaria es A por D más B por C. Esto es simplemente una definición que la vamos a utilizar dentro de unos minutos para calcular un producto, pero de una manera más sencilla y no teniendo que acordarse de esta fórmula que es bastante engorrosa. ¿Qué pasa? Yo recién les mostré el complejo como par ordenado, un par ordenado AB. Normalmente no se utiliza, si ustedes buscan en la práctica no lo van a encontrar de esa manera, sino que ya directamente lo van a encontrar en forma binómica. ¿Qué es la forma binómica? Bueno, resulta que a todo punto o a todo complejo Z se le asigna un punto del espacio, ¿sí? Yo tengo que el complejo AB lo asocio a A unidades en un eje real y B unidades en un eje imaginario. Entonces, ese punto que está acá se llama adfijo, imagen o adfijo del complejo, y representa a ese complejo en particular. Fíjense en cuando yo hoy les decía que tenemos los reales puros, el complejo 2, 0 es un complejo que va desde el origen hasta este punto del eje real. El 2, 5 irá hasta un punto posterior. El 5, 0. El 2, 0 irá hasta acá. El menos 1, 0 irá hasta por acá. El menos 5, 0 irá hasta por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el eje real está incluido dentro de los números imaginarios. Pasa lo mismo con el eje imaginario, ¿sí? Ahora, la definición de la forma binómica es que todo complejo de la forma AB yo lo puedo escribir como A más B por I, donde A es la parte real y B por I es la parte imaginaria.
recuerden que cualquiera de las dos puede ser nula, o sea, puede ser un 0. Entonces, a partir de eso yo puedo tener el complejo z igual 3 más 4i, z igual 2 menos 5i, o puedo tener el complejo z igual a 2. ¿Por qué? Porque tiene más 0 en i. O puedo tener el complejo z igual menos 4i. ¿Por qué? Porque tiene la parte real en 0. ¿Sí? Eso lo van a ir viendo todo en la práctica y se van a ir sacando las dudas. Ahora, ¿cómo llego yo a esa forma de anotarlo? Fíjense en que yo hace unos minutos les di estas dos definiciones que están acá abajo de lo que es la suma y el producto de complejos en forma binómica. Si yo tengo el complejo A0 y le sumo el complejo B0, son dos complejos reales puros. ¿Y cómo es la suma? Primera más primera, segunda más segunda. Entonces, en definitiva, me queda A más B, 0. En la multiplicación, ¿cómo es la multiplicación? Primera por primera, A por C, menos B por D, que es segunda por segunda, que es 0 por 0. Entonces me queda A por B. Y en la parte imaginaria me queda A por D, A por D, más B por C. Entonces me queda 0 más 0, 0. Me quedan estas dos, que si observamos, también son dos reales puros. Entonces resulta que yo puedo asociar o decir que tiene el mismo comportamiento el complejo A0 que el número real A. ¿Sí? Ahora avanzamos un paso más y decimos que vamos a definir la unidad imaginaria, porque yo les dije hace unos minutos que la segunda componente era la componente imaginaria. Entonces yo digo que el 0,1 es igual a i. Lo defino como la unidad imaginaria. Y ahora quiero ver qué pasa cuando yo multiplico a i por sí mismo. O sea, 0,1 por 0,1, que sería lo mismo que multiplicar i por i. Observemos, yo tengo 0, 0 por 0, 0, menos 1 por 1, me queda menos 1. ¿De dónde estoy sacando este menos 1? De esta fórmula que está acá abajo. ¿Sí? Estoy aplicando esta fórmula que está acá abajo, que es la fórmula del producto. Entonces, 0 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y este 0 es 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0. Ahora, eso es igual a menos 1. Ahora resulta que, ¿qué es este menos 1? Yo acá tengo i por i. I por i igual i cuadrado. Entonces quiere decir que i cuadrado, o sea, la unidad imaginaria al cuadrado, es igual a menos 1. Que es justamente lo que yo estaba tratando de encontrar al principio, algo que al cuadrado me dé menos 1. Entonces resulta que ahora, si yo en vez de tener la unidad imaginaria 1, tengo el número b. Ah, mira, pues tan rápido. Ahí me apareció que en 10 minutos se termina, chicos, no sé por qué. Les decía, 0b yo lo puedo asociar a b por i. Él tiene exactamente este mismo comportamiento, la unidad imaginaria. Entonces, resulta que si yo tengo un número complejo A0, un número complejo 0b, si yo los sumo primera con primera, segunda con segunda, esto me da el complejo AB. Pero yo, A0, puedo decir que es A el comportamiento, que es lo que tengo acá arriba. 0b puedo decir que es b por i, que es lo que tengo acá abajo. Entonces acá tengo esta igualdad y yo puedo decir que el par ordenado AB lo puedo escribir de manera binómica como A más b por i. ¿Sí? Algo que quiero comentarles ahora en este momento es lo siguiente. Ustedes en la plataforma, en la parte de apuntes, tienen este apunte que dice conjuntos numéricos, que es el del ingeniero Carlos López, ¿sí? Donde prácticamente todo lo que yo saqué está en este, de la unidad 1 y de esta unidad 2, está acá bien detallado, y sé que lo estoy pasando muy rápido, no lo están leyendo, pero yo simplemente para que sepan que acá tienen todo lo que yo estoy dando como, y bien explicado, con más ejemplos y todo, como para que ustedes después lo puedan leer tranquilos. Volvemos acá.
recién descubrimos que i al cuadrado es igual a menos 1. Ahora, entonces descubrimos la unidad imaginaria ahí. Pero resulta que i, como cualquier número, si lo elevo a la 0, me da 1. Y si lo elevo a la 1, me da i. I cuadrado, si lo elevo al i cuadrado, me da menos 1, que es lo que vimos justamente recién. Pero ¿qué pasa con las siguientes potencias de i? Bueno, resulta que i al cubo yo podría decir que es i cuadrado por i. I cuadrado es menos 1. I es i. Entonces me da menos i. Entonces de esa forma yo puedo ir evaluando las potencias sucesivas de i. ¿Qué pasa? I a la cuarta es i cuadrado por i cuadrado. Menos 1 por menos 1 me da el 1 que tengo acá. I a la quinta es i a la cuarta por i. Entonces me da i. I a la sexta puedo decir que es i a la quinta por i. Y por i cuadrado. I cuadrado es igual a menos 1. Bueno, resulta que veo que se empiezan a repetir. Y siempre va a pasar eso. Resulta que ustedes solamente van a tener 4 opciones en las potencias de i, que son i a la 0, i a la 1, i al cuadrado o i al cubo. Después se empiezan a repetir, ¿sí? De i a la cuarta en adelante se van repitiendo. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo i a la séptima, observemos este i a la séptima. Resulta que si yo lo divido, el 7 lo divido por 4, me queda 7 dividido 4, 1, resto 3. Con ese resto, yo vengo a esta primera tabla y veo que el cubo, i al cubo, me da menos i, que es justamente i a la séptima. Ahora, ese yo lo tenía escrito ahí, está todo bien. Pero ¿qué pasa con i a la 21? Bueno, 21 dividido 4 me da 5 y resto 1. Entonces vengo acá i a la 21 va a ser igual a i. Parece muy loco, pero resulta que ustedes cuando estén trabajando con problemas técnicos importantes, les van a aparecer las potencias de i elevados a una potencia bastante alta. Entonces ustedes, para simplificarlo, siempre lo van a llevar a alguna de estas 4 potencias que están acá. Y la manera de llevarla es justamente esto. Al exponente dividirlo por 4 y tomar el resto. ¿Sí? Ahí tienen más o menos lo que yo les dije, pero escrito en manera de ecuación. Operación en forma binómica. Bueno, si yo tengo dos complejos, Z1, A más BI, y Z2, C más DI, la suma, fíjense que tengo A más BI más C más DI, simplemente sumo real con real e imaginario con imaginario. Es así de sencillo, no hay muchas vueltas. Para la resta, lo mismo. Resto real con real, imaginario con imaginario. ¿Sí? El producto ya se complica un cachito. Yo tengo dos complejos, Z1 igual A más BI y Z2 igual C más DI. Fíjense que si yo pongo los valores, Z1 por Z2 es igual A más BI por C más DI. ¿Y cómo resuelvo esto? Aplicando distributiva tal como lo hacíamos con cualquier otro conjunto. Entonces voy a hacer A por C, lo escribo acá. A por D por I, lo escribo acá. BI por C, lo escribo acá. Pero ahora me aparece B por D y por I que es I cuadrado. Entonces lo escribo acá. Pero fíjense que yo puse en rojo el I cuadrado. Porque el I cuadrado nosotros hace unos minutos vimos que es menos 1. Entonces reemplazo ese i cuadrado por lo que vale i cuadrado, que vale menos 1. Porque nosotros en números complejos solamente podemos tener i elevado a la 1. Entonces, pongo el menos 1 acá. Y después, junto, o sea, acá lo único que me hace es me cambia este signo. ¿Sí? De este paso a este paso, saqué el menos 1 y lo puse acá. Entonces, ahora junto todo lo real, que es A por C menos B por D, y junto todo lo imaginario, que es A por D más B por C imaginario. Observemos que esta que está acá abajo es la fórmula que yo les había puesto hace unos minutos de cómo es el producto en forma binómica.
Observen que es totalmente coincidente con esta fórmula que tengo acá arriba, ¿sí? Pero ahora tengo la explicación de dónde sale esta fórmula que está acá abajo, ¿sí? Cociente, ¿cómo divido? Bueno, si tengo dos complejos, Z1 y Z2, Z1 dividido Z2, lo que hago es multiplico y divido por el conjugado del denominador, ¿sí? Esto ustedes más o menos ya lo habían visto cuando racionalizaban raíces en el curso de ingresos, seguramente. Bueno, acá tienen que hacer exactamente lo mismo. Multiplican y dividen por el conjugado del denominador, que es el mismo denominador, pero cambiado de signo a la parte imaginaria. Bueno, resulta que si yo hago este producto, ¿sí? Fíjense que acá C por C me queda C cuadrado, C menos DI me queda menos C por DI, DI por C me queda más C por DI, entonces se anulan, y el último me queda D por D es D cuadrado, I por I es I cuadrado, y este más por menos me queda menos. Pero como I cuadrado vale menos 1, se me transforma acá en un más, y desaparece la I, obviamente. ¿Esto qué quiere decir? Que desaparece la parte imaginaria del denominador. Entonces, es lo mismo que nos pasaba cuando racionalizábamos raíces, que nos desaparecía la raíz. Bueno, acá desaparece la parte imaginaria. Y arriba me queda obviamente la multiplicación de los dos números complejos que tengo, que es esta que está acá, ¿sí? Y esta división, para que sea un número real, un pequeño detalle para terminar el ejercicio, separo en parte real por un lado y parte imaginaria por otro. Si lo dejan así está bien, es lo mismo, ¿sí? Esto es un pasito más como para entender bien lo que estoy haciendo. Bueno, ahora veamos conjugado de un complejo, ahí dice, no sé si se ve porque hay justo una barrita que no la quiero tocar para que no se me vaya a cerrar nada, ¿sí? Tengan presente, chicos, que me dice la máquina que acá un minuto se cierra, así que si se cierra yo salgo y vuelvo a entrar. En este momento somos 55, ¿sí? Bien, les decía, el conjugado de un número complejo es ese mismo número complejo, pero que tiene la parte imaginaria con el signo opuesto. Entonces, si yo tengo un complejo Z1 igual A más B por I, el conjugado, que yo lo denoto con una raya acá arriba, eso me dice que es el conjugado, es los mismos valores, pero con un signo menos. Observemos que tenemos el 3,5, el conjugado es 3 menos 5, menos 3, 5, menos 3, menos 5. Fíjense que lo único que cambia es la parte imaginaria, que cambia de signo. En el caso de tener un real puro 3, 0, el conjugado es 3, 0, porque el opuesto de 0 es 0. Entonces,